El aire en el salón de baile del Grupo Garza en Monterrey era denso, con el olor a poder y cinismo. Julián Garza, de 45 años, estaba en el centro del escenario, bajo la luz de los reflectores que parecían alimentar su arrogancia. El narrador omnisciente observaba el ritual anual del Día del Fundador, un espectáculo de opulencia que se había convertido más en un ejercicio de ego que en un homenaje. En el centro de todo, reposando sobre un pedestal de terciopelo, estaban los diarios del bisabuelo de Julián, el legendario fundador del imperio. Eran tomos de cuero, frágiles por el paso del tiempo, con sus páginas llenas de una caligrafía florida, notas en un español arcaico y márgenes en un alemán técnico que nadie en la empresa entendía. Para Julián, esos diarios eran a la vez el símbolo de su legado y la fuente de su mayor inseguridad. Levantó una copa. Su sonrisa pulida no llegaba a sus ojos. «Y así renuevo el desafío», anunció. «$500 millones para el alma brillante, que logre descifrar no solo las palabras, sino el corazón del hombre que construyó todo esto». La audiencia de ejecutivos aplaudió, sabiendo que el desafío era imposible, un teatro para reforzar la idea de que Julián, aunque incapaz de leer una sola página, era el único heredero digno de ese trono. En el fondo del salón, mezclándose con las sombras, estaba Isadora Vidal, de 52 años. El narrador se centró en ella, una figura de contraste flagrante con la opulencia a su alrededor. Su uniforme azul de empleada de limpieza la hacía invisible para los hombres y mujeres que celebraban su propio éxito. Durante 15 años, ella había limpiado los restos de sus fiestas y reuniones, una testigo silenciosa del funcionamiento de esa máquina corporativa. Mientras los mejores lingüistas e historiadores del mundo, contratados por fortunas, miraban las proyecciones de los diarios en las pantallas con perplejidad, Isadora veía algo completamente diferente. Para ella, ese texto no era un enigma, era su lengua materna. El narrador reveló su secreto. En esos trazos de tinta, ella no veía garabatos, sino la pálida escritura gótica castellana del siglo XIX. En las notas al pie, no veía símbolos extraños, sino el alemán técnico de ingeniería de la era industrial. No era un rompecabezas indescifrable, era su área de estudio, la pasión de una vida que le había sido robada. La fiesta terminó, los ejecutivos partieron en sus autos de lujo y el silencio descendió sobre la sede del Grupo Garza. El trabajo de Isadora comenzó. El narrador la siguió mientras ella, con su carrito de limpieza, se movía por los pasillos vacíos, el sonido de sus ruedas un eco solitario en el vasto edificio. Llegó al despacho de Julián, una sala cavernosa con una vista deslumbrante sobre las luces de Monterrey. Los diarios ya habían sido devueltos a su vitrina de vidrio climatizada, cerrados como un tesoro. Isadora se detuvo, con el trapo de limpieza en la mano. Miró esos libros, no como un premio en dinero, sino como el alma de un hombre siendo profanada por un juego de poder. Una indignación silenciosa, la furia de una académica que veía la historia tratada como un accesorio, ardía dentro de ella. En ese momento, tomó una decisión, no por el dinero, sino por la verdad. Por la dignidad de ese legado olvidado. Esta historia te emocionará y te recordará cómo los pequeños actos pueden transformar vidas. Si crees que más personas necesitan escuchar relatos como este, suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir compartiendo historias reales e inspiradoras. En las noches que siguieron, la sede del Grupo Garza se convirtió en el santuario secreto de Isadora. El narrador la observó transformar un pequeño armario de almacenamiento en su despacho clandestino. Nunca se atrevería a tocar los diarios originales.
En cambio, durante sus rondas, tomaba fotografías de alta resolución de las páginas expuestas en la vitrina con su modesto teléfono móvil. Luego, rodeada por el olor a lejía y cera para pisos, se sumergía en el trabajo. Su pluma, acostumbrada a llenar formularios de limpieza, ahora danzaba sobre las páginas de un cuaderno, su caligrafía elegante dando vida a una escritura olvidada. Su pasión académica, dormida durante años bajo el peso de la supervivencia, se reavivó con una ferocidad silenciosa. No solo estaba traduciendo, estaba dialogando con el fundador, descifrando no solo sus palabras, sino su alma, su visión, su filosofía humanista que había sido enterrada bajo capas de lucro corporativo. Tras una semana de trabajo febril, su obra maestra estaba completa. El narrador fue testigo del momento de la entrega, un acto de rebelión silenciosa e intelectual. Al final de su turno, en las horas tranquilas que preceden al amanecer, Isadora entró en el despacho de Julián. Sobre la vasta e impecable superficie de su escritorio de caoba, no dejó una nota ni un mensaje. Dejó un expediente encuadernado de forma simple pero impecable. La portada, escrita a mano, decía: Los diarios del fundador, una traducción y análisis. El interior estaba dividido en dos partes. La primera, la traducción literal y completa de los diarios. La segunda, una disertación académica titulada Capitalismo con conciencia, la filosofía humanista en la fundación del Grupo Garza. Era una bomba intelectual, un manifiesto. El narrador la vio salir del despacho, con su postura erguida, dejando atrás no solo una traducción, sino un espejo que pronto obligaría al rey a enfrentar su propia desnudez. Julián Garza llegó a su despacho esa mañana con su habitual aura de impaciencia y mando. El narrador lo observó detenerse abruptamente al ver el objeto extraño y humilde que profanaba la perfección de su escritorio. Su primera reacción fue de irritación. ¿Quién se había atrevido a dejar eso allí? Tomó el expediente, listo para tirarlo a la basura. Pero el título, la mención de los diarios, lo hizo dudar. La curiosidad venció a la arrogancia. Se sentó y comenzó a leer. El narrador vio el mundo de Julián inclinarse sobre su eje. Por primera vez leía las palabras de su bisabuelo, palabras claras, apasionadas, sobre la dignidad de cada trabajador, sobre la empresa como una familia, sobre el lucro como una herramienta para el bien de la comunidad. Cada frase era un veredicto, una condena silenciosa de todo lo que Julián se había convertido. No estaba leyendo un diario, estaba siendo juzgado por el fantasma de su fundador, y el veredicto era abrumadoramente claro. Era un fracaso, no como CEO, sino como heredero. La primera reacción de Julián no fue de iluminación, sino de furia. Su realidad había sido puesta patas arriba por una empleada de limpieza. Era un absurdo, una humillación. El narrador lo vio convocar a Isadora a su despacho, no para felicitarla, sino para desenmascararla. La escena era un estudio de contrastes. El CEO, impecable en su traje de miles de dólares, de pie detrás de su escritorio macizo, y la empleada de limpieza, en su uniforme sencillo, parada en el centro de la vasta alfombra. La dinámica de poder visual era clara, pero la verdadera autoridad intelectual estaba invertida. «¿Quién eres tú?», exigió él, con la voz tensa. «¿Y qué truco es este? ¿Qué académico contrataste para hacer esto?». Su motivación inicial no era la búsqueda de la verdad, sino la necesidad desesperada de restaurar su propia superioridad, de probar que esa revelación no podía provenir de una fuente tan humilde. Isadora no se acobardó ante su furia. El narrador describió su calma digna, una serenidad que provenía de quien ya lo había perdido todo y no tenía nada más que temer. Con una voz tranquila, le contó su historia.
Habló de su doctorado en Historia Económica y Paleografía en una prestigiosa universidad europea, de su pasión por cómo los documentos antiguos revelan el alma de una era. Contó sobre su exmarido, un colega académico que, consumido por los celos, robó su investigación innovadora sobre modelos de negocio del siglo XIX y la publicó como propia. El escándalo que siguió destruyó su carrera, dejándola en la lista negra de la academia. Habló de cómo, viuda y con una hija pequeña que criar, emigró a México solo para descubrir que sus credenciales no valían nada sin un proceso de validación largo y costoso. Acepté este trabajo, concluyó, porque era un trabajo honesto y me permitía poner comida en la mesa para mi hija. Mi motivación, señor Garza, siempre ha sido la supervivencia. La historia de Isadora cayó sobre Julián como una avalancha, enterrando los últimos vestigios de su ira y dejándolo expuesto a un sentimiento que rara vez sentía: la vergüenza. El narrador se sumergió en su crisis existencial. Miró a esa mujer, una mente brillante reducida a la invisibilidad por la crueldad del mundo, y luego se miró a sí mismo, un hombre que había heredado un imperio y que, a pesar de todo su poder, se sentía como un fraude. No podía descifrar la primera frase del legado de su familia, mientras que ella había descifrado su alma. Su motivación sufrió una transformación sísmica. Ya no se trataba de proteger su ego. Una nueva y desesperada necesidad se apoderó de él, la necesidad de comprender. Se dio cuenta de que Isadora no era una amenaza a su poder, sino el único puente hacia el verdadero legado que nunca había logrado alcanzar, y tal vez la clave para encontrar un propósito más allá de la acumulación de riqueza que había dejado su propia vida tan vacía. La primera acción de Julián como un hombre en proceso de cambio fue cumplir su palabra, pero de una manera que sorprendió a su propio departamento financiero. El narrador describió cómo ordenó la transferencia inmediata de $500 million a una cuenta a nombre de Isadora Vidal, no con la reticencia de quien pierde una apuesta, sino con la solemnidad de quien paga una deuda de honor. Para él, esa transacción fue la más limpia y significativa de su carrera. No se trataba de una pérdida en su balance, sino de una inversión en su propia alma. Su motivación, antes enfocada en superar el legado de su bisabuelo, se transformó en una necesidad urgente de volverse digno de él. Y el primer paso hacia la dignidad era la integridad. Honrar su promesa, por extravagante que fuera, era la prueba para sí mismo de que su transformación era real. Lo que Isadora hizo con la fortuna solidificó su estatura a los ojos de Julián y del mundo. El narrador mostró cómo sus primeras acciones no fueron de indulgencia, sino de propósito. No compró una mansión ni un auto de enorme lujo. Su primera llamada fue a un administrador financiero para crear un fideicomiso que asegurara la educación y el futuro de su hija, Sofía, para siempre. Su segunda acción fue aún más notable. Usó la mayor parte del resto para crear la Fundación Vidal, una organización con una doble misión. Primero, ofrecer apoyo legal y financiero gratuito para validar las credenciales académicas de inmigrantes calificados. Y segundo, crear programas de reentrenamiento de última generación para trabajadores locales desplazados por la tecnología. Su uso del dinero era un reflejo exacto de la filosofía del fundador. Usar la riqueza no para el autoengrandecimiento, sino para fortalecer el tejido de la comunidad. Observando las acciones de Isadora, Julián sintió que su propia crisis existencial se profundizaba. Se dio cuenta de que la sabiduría de ella era un recurso más valioso que cualquier activo en su conglomerado. El narrador describió su próximo encuentro, en el que la dinámica de
poder estaba completamente invertida. Fue al modesto apartamento de Isadora, no como CEO, sino como un suplicante. Su oferta no era un empleo, sino una invitación a una sociedad. Isadora, dijo, tú tradujiste los diarios, pero necesito a alguien que me ayude a traducir esa filosofía en acción. Quiero que crees y lideres un nuevo Consejo Delegado y Cultura Corporativa en el Grupo Garza. Su motivación ahora era clara y humilde. Ya no quería ser el rey solitario, necesitaba una guía, una conciencia para su empresa, y sabía que solo ella podía desempeñar ese papel. La vida a veces pone obstáculos que parecen imposibles de superar, pero es en esas horas que descubrimos de qué somos capaces. Si alguna vez has enfrentado un momento así, o conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, suscríbete y comparte. Historias como esta pueden inspirar a quienes más lo necesitan. Isadora escuchó la oferta de Julián, y el narrador vio en sus ojos no la emoción de quien recibe una oportunidad de oro, sino el análisis cuidadoso de una estratega. Sabía que las buenas intenciones de un hombre podían ser aplastadas por la resistencia de un sistema. Aceptó, pero impuso dos condiciones no negociables. La primera, su consejo tendría autonomía total, reportando solo a Julián, inmune a la influencia de la Junta. La segunda, y más radical, Julián tendría que acompañarla personalmente en todas sus auditorías humanas. No sería el CEO haciendo una visita, sino un aprendiz. Tendría que caminar con ella por el piso de las fábricas, sentarse en las salas de descanso, escuchar las quejas de los trabajadores. Sus condiciones no eran una prueba de su poder, sino de la sinceridad de su compromiso. Tendría que ver con sus propios ojos el imperio que había heredado, no desde la cima, sino desde la base. Para sorpresa de su propio equipo, Julián aceptó las condiciones de Isadora sin dudar. La primera auditoría fue una lección de humildad. El narrador describió la escena. Julián, incómodo en su costoso traje, caminando junto a Isadora por una ruidosa línea de ensamblaje. Su cerebro de CEO, entrenado para ver solo métricas y eficiencias, veía solo fallas y lentitud. Los trabajadores, por su parte, lo miraban con una mezcla de miedo y resentimiento, su silencio una barrera impenetrable. Julián se sentía un extraño en su propia casa, un rey visitando una provincia extranjera y hostil. El narrador se sumergió en su conflicto interno. Su antigua identidad, la del líder, implacable, estaba en guerra con su nuevo deseo de aprender a ver a las personas, no como peones, sino como el alma de su empresa. El punto de inflexión en esa primera auditoría vino de una fuente improbable. Isadora, con su enfoque tranquilo y respetuoso, se acercó a un operador de máquinas mayor, un hombre que llevaba 30 años en la empresa. No le hizo preguntas sobre su productividad. Le preguntó sobre su máquina. El hombre, tras una mirada vacilante a Julián, comenzó a hablar. Describió una falla recurrente en una pieza, un problema que causaba paros constantes y desperdicio de material, un problema que había reportado decenas de veces a sus supervisores, solo para ser ignorado. El narrador vio a Julián escuchar, realmente escuchar por primera vez. No vio a un empleado quejoso, vio a un experto, un especialista cuyo valioso conocimiento había sido despreciado. En ese instante se dio cuenta de que la ineficiencia que veía no era culpa de los trabajadores, sino de un sistema de gestión que él había creado, un sistema sordo a la sabiduría de sus propios expertos. Esa noche, de vuelta en su despacho, Julián abrió nuevamente el expediente de Isadora. El narrador describió su epifanía mientras releía las palabras de su bisabuelo a la luz de su experiencia en la fábrica.
La filosofía del fundador ya no era un ideal abstracto, era una estrategia de negocio brillante. Escucha al hombre que opera la máquina, pues su sabiduría vale más que la de 1000 consultores. Una comunidad fuerte construye una empresa fuerte. Estas no eran frases poéticas, eran principios de gestión. Su motivación se solidificó. Ya no se trataba de culpa ni de honrar a un fantasma. Era sobre el redescubrimiento del genio olvidado en la fundación de su propia empresa. Su objetivo ahora era probar que esa filosofía humanista no solo era más ética, sino también más inteligente y, en última instancia, más rentable. Había encontrado su visión. Armado con su nueva visión, Julián convocó a la junta directiva. El narrador describió la escena en la sala de reuniones, donde el aire se volvió gélido en el momento en que Isadora Vidal, la antigua empleada de limpieza, entró al lado de Julián, no como una sirvienta, sino como una consejera. La presentación de Julián sobre la implementación de la filosofía de su bisabuelo fue recibida con un silencio hostil. La junta, un grupo de ejecutivos mayores que eran la personificación de la mentalidad de lucro a cualquier costo, lo miraba como si hubiera perdido la cabeza. ¿Auditorías humanas? ¿Inversiones en la comunidad?, se burló uno de los directores. Julián, esto no es una institución de caridad. Tu bisabuelo era un hombre de su tiempo. Nosotros estamos en el siglo XXI. La presencia de Isadora era un insulto particular para ellos. Su ascenso era una ruptura en la jerarquía, una amenaza a su autoridad. La batalla estaba declarada. El antagonista no era un rival externo, sino la propia cultura que Julián había permitido que floreciera bajo su mando. Julián, anticipando la rebelión, no intentó una revolución en toda la empresa. Usó su autoridad como CEO para imponer una única y crucial batalla, un programa piloto. El narrador describió el campo de batalla elegido, la línea de producción número 7, la más problemática y menos productiva de toda la fábrica. Isadora lideraría la implementación de las nuevas prácticas allí, con Julián a su lado como su aprendiz. La junta aceptó a regañadientes, pero con un brillo malicioso en los ojos. Veían eso no como una prueba, sino como una trampa. Le dieron un plazo, 3 meses. Si al final del trimestre la línea 7 no mostraba un aumento significativo y medible en la productividad y los beneficios, convocarían una asamblea de accionistas para votar su destitución por incompetencia. El futuro de Julián y la validez de la filosofía de su bisabuelo serían decididos por el destino de esa única línea de producción. El conflicto descendió de la sala del consejo al piso de la fábrica, donde la resistencia era más sutil, pero igualmente peligrosa. El gerente de la línea 7, un hombre leal a la vieja guardia y profundamente resentido por la súbita autoridad de Isadora, se convirtió en un saboteador silencioso. El narrador describió sus tácticas. Durante las auditorías permanecía cerca, su mirada una advertencia para que los trabajadores no hablaran abiertamente. Las sugerencias de los operarios que Isadora alentaba eran olvidadas o implementadas incorrectamente. Esparcía rumores de que el proyecto de la limpiadora era una excusa para identificar trabajadores a despedir. Los operarios, atrapados entre el miedo a su jefe inmediato y la esperanza que el enfoque respetuoso de Isadora les inspiraba, dudaban. Isadora y Julián se dieron cuenta rápidamente de que no solo estaban luchando contra políticas corporativas, sino contra una cultura de miedo y desconfianza que estaba arraigada en todos los niveles de la empresa. La estrategia de Isadora para romper el muro de desconfianza no fue a través de órdenes, sino de una paciencia radical. El narrador describió su método. Durante días, simplemente estuvo presente en la línea 7.
no con una carpeta tomando notas, sino con un termo de café que compartía con los trabajadores durante los descansos. Aprendió sus nombres, preguntó por sus hijos, escuchó sus historias. Julián estaba a su lado, en una presencia silenciosa y observadora, su silencio una señal más poderosa que cualquier discurso que pudiera dar. En lugar de grandes reuniones, Isadora organizaba pequeñas charlas, donde su única pregunta era ¿cómo podemos hacer que su día de trabajo sea mejor? No se presentaba como una ejecutiva, sino como una aliada, tratando su experiencia no como una queja, sino como una consultoría valiosa. Su enfoque genuino y respetuoso finalmente erosionó la desconfianza. El punto de inflexión llegó a través de Héctor, un operador de máquinas veterano, el más cínico y respetado de todos. En una de las charlas, después de días observando a Isadora, finalmente habló. Con una voz ronca, describió un cuello de botella logístico en el suministro de piezas a su máquina, un problema que creaba retrasos diarios y que había reportado en vano durante 5 años. El narrador vio cómo su confesión abrió las compuertas. De repente, otros trabajadores comenzaron a compartir sus propias frustraciones y, más importante, sus propias soluciones ingeniosas. Una forma de reorganizar la estación de herramientas para ahorrar segundos preciosos. Una sugerencia para mejorar el protocolo de cambio de turnos. El silencio hostil se había roto, reemplazado por una corriente de conocimiento práctico que el sistema anterior había ignorado y suprimido sistemáticamente. Viendo que no podían atacar la eficacia del programa, los enemigos de Julián e Isadora en el consejo decidieron atacar a la mensajera. El narrador describió su táctica más baja y cruel. Contrataron a un investigador privado para desenterrar el pasado de Isadora. Descubrieron el escándalo académico, la historia de su exmarido, y filtraron una versión distorsionada y venenosa a un influyente periódico de negocios. El artículo pintaba a Isadora no como la víctima de un plagio, sino como una académica controvertida y desacreditada, cuestionando la cordura de Julián por poner el futuro de un conglomerado multimillonario en manos de una limpiadora con un pasado cuestionable. La respuesta de Julián e Isadora fue inmediata y decisiva. El narrador describió cómo Julián, por primera vez, usó su poder de CEO no para intimidar, sino para servir a sus trabajadores. Esa misma tarde, eludió toda la burocracia y autorizó personalmente la compra del nuevo equipo que Héctor había sugerido. Bajo su autoridad, Isadora recibió carta blanca para rediseñar el flujo de trabajo de la línea 7, basándose enteramente en las sugerencias de los operarios. El gerente de la línea, el saboteador silencioso, fue discretamente transferido a un puesto administrativo sin importancia, y un nuevo supervisor, recomendado por los propios trabajadores, fue ascendido en su lugar. Esta acción envió un mensaje poderoso a toda la fábrica. El cambio era real. Sus voces no solo estaban siendo escuchadas, se estaban convirtiendo en la nueva política de la empresa. Las semanas pasaron y el plazo de 3 meses impuesto por el Consejo se acercaba como una guillotina. El narrador describió la atmósfera en la línea de Mindonocinte en producción 7. El cambio era palpable. El resentimiento había dado paso a un orgullo colaborativo. Las nuevas herramientas, la logística reorganizada, los pequeños ajustes sugeridos por los propios operarios, todo funcionaba en armonía. Por primera vez, los trabajadores no estaban luchando contra el sistema, sino trabajando con él. Cuando Isadora y Julián se sentaron para analizar los datos finales del trimestre, la anticipación era inmensa. Los números que vieron en el informe no eran solo buenos, eran revolucionarios. La eficiencia había aumentado,
El desperdicio de material había disminuido drásticamente y la moral de los trabajadores, un dato que no aparecía en las hojas de cálculo, estaba en su punto más alto de todos los tiempos. El día de la presentación al consejo llegó. El narrador recreó la escena en la misma sala de reuniones donde, 3 meses antes, Julián e Isadora habían sido recibidos con burlas. Esta vez, la energía era diferente. Julián no estaba defendiendo una idea, estaba presentando un hecho. Con Isadora a su lado, proyectó los resultados en la gran pantalla. Gráficos de barras mostraban la disminución del tiempo de inactividad. Gráficos de pastel ilustraban la reducción del desperdicio. Y luego, el número final, destacado en negrita. Un aumento del 30% en la productividad general de la línea 7. Más allá de los números, presentaron videos cortos con testimonios de los trabajadores, hombres y mujeres, hablando con un orgullo renovado sobre su trabajo. El Consejo de Administración quedó en silencio, sus expresiones una mezcla de conmoción e incredulidad. La trampa que habían tendido no solo había fallado, sino que se había transformado en un triunfo para su presa. Los números eran innegables. La victoria de Julián e Isadora era absoluta. El narrador describió la aceptación reacia y amarga por parte del Consejo. Acorralados por sus propios criterios de éxito, no tuvieron más remedio que aprobar la expansión del método Vidal a otras áreas de la empresa. La dinámica de poder en la sala había cambiado irrevocablemente. Isadora, la limpiadora, era ahora la estratega más valiosa de la empresa, su sabiduría validada por el lenguaje que ellos más respetaban, las ganancias. Y Julián, el CEO sentimental, había demostrado ser un líder visionario, capaz de generar resultados no a pesar de su nueva filosofía humanista, sino gracias a ella. El conflicto central con la Junta estaba lejos de terminar, pero esta batalla decisiva les había dado la munición y el apalancamiento que necesitaban para continuar su revolución. A veces, todo lo que necesitamos es una oportunidad o alguien que crea en nosotros. Es en esos momentos cuando la vida comienza a cambiar. Si crees que todos merecen una oportunidad, suscríbete y ayuda a difundir mensajes como este. Juntos podemos marcar la diferencia. La victoria en la línea 7 fue solo la primera batalla de una guerra prolongada. El narrador describió la dificultad monumental de expandir el método Vidal a toda la empresa. Implementar el cambio a una escala tan grande era como intentar girar un transatlántico con un solo remo. La resistencia venía ahora de la gerencia media, supervisores y directores de departamento que se sentían amenazados por la nueva cultura de empoderamiento de los trabajadores, viendo su autoridad erosionada. En los bastidores, los miembros del Consejo de la Vieja Guardia, aunque silenciados públicamente, creaban obstáculos burocráticos, retrasando presupuestos y cuestionando cada paso. El conflicto se transformó en una guerra de desgaste, exigiendo de Julián toda su astucia política y de Isadora una energía incansable para capacitar, mediar e inspirar, demostrando que cambiar un sistema arraigado es una tarea hercúlea. El ataque a Isadora era personal, diseñado para destruirla profesionalmente y minar su credibilidad, llevando el conflicto a un nuevo y feo nivel de guerra de reputaciones. La reacción de Julián al ataque contra Isadora fue inmediata y volcánica. El narrador vio en él una furia protectora que lo sorprendió a sí mismo. No dudó, no se distanció. En cambio, convocó una conferencia de prensa de emergencia. Frente a las cámaras, no solo defendió a Isadora, sino que contó su historia completa, exponiendo la injusticia que había sufrido y celebrando su resiliencia. El Grupo Garza tiene el honor de contar con la sabiduría y la integridad de la doctora Isadora Vidal para guiarnos, declaró,
usando su título Académico como un arma. Su historia no es una fuente de vergüenza, es la prueba de una fuerza de carácter que esta empresa necesita desesperadamente. La vergüenza pertenece a aquellos que, temiendo el cambio, recurren a ataques personales cobardes. Su defensa pública e incondicional no solo solidificó su alianza con Isadora, sino que también cimentó su propia transformación en un líder que ahora valoraba el honor por encima de la política corporativa. La conferencia de prensa de Julián tuvo un efecto explosivo e inesperado. El narrador describió cómo la historia de la doctora Isadora Vidal, la académica genial traicionada por su pasado y ahora defendida por su jefe, se convirtió en una sensación nacional. El intento del Consejo de difamarla salió espectacularmente por la culata. En lugar de una villana, el público vio a una heroína, un símbolo de resiliencia, dignidad y sabiduría silenciosa. Isadora se convirtió en una figura amada, la sabia invisible del Grupo Garza. La defensa, apasionada de Julián, también transformó su imagen pública, de un CEO implacable a un líder de principios. La historia salió de las páginas de negocios y se convirtió en un drama humano que cautivó al país, poniendo una presión pública insoportable sobre los hombros de la vieja guardia del Consejo. La presión externa, combinada con la agitación interna, llevó a la implosión final de la oposición a Julián. El narrador describió la revuelta de los accionistas. Temiendo un daño irreparable a la reputación y la marca de la empresa, varios inversionistas institucionales importantes emitieron declaraciones públicas exigiendo la renuncia de los miembros del Consejo responsables de la campaña de difamación. El conflicto alcanzó su punto de ruptura. En una reunión de emergencia, enfrentados a la pérdida de confianza de los accionistas y la ira pública, los directores que habían orquestado el ataque fueron forzados a presentar su renuncia en desgracia. La vieja guardia, el último bastión de la cultura de lucro a cualquier costo, se derrumbó, no por un golpe de Julián, sino bajo el peso de sus propias tácticas poco éticas. Con sus principales opositores fuera del camino, el camino estaba finalmente despejado para una transformación sistémica. El narrador pintó un cuadro de la nueva cultura que comenzaba a florecer en el Grupo Garza. El método Vidal se implementó en toda la empresa, no como un decreto, sino como una filosofía colaborativa. Vimos destellos de su éxito, equipos de innovación, donde operarios e ingenieros trabajaban juntos para resolver problemas. Un programa de becas generoso para los hijos de todos los empleados, financiado por la empresa, y sobre todo, un ambiente donde las ideas eran valoradas por su calidad, no por el cargo de quien las proponía. El conflicto ya no era sobre luchar contra la resistencia, era sobre cultivar el crecimiento. La empresa, antes una máquina fría, estaba lentamente convirtiéndose en un ecosistema humano. Una tarde, Julián e Isadora estaban en el despacho de él, observando los diarios del fundador, ahora expuestos permanentemente en una vitrina iluminada como la constitución de la empresa. El narrador se sumergió en la mente de Julián para su realización final. Comprendió que los diarios no eran solo un manual de instrucciones o una filosofía, eran una prueba de carácter dejada por su bisabuelo para cada generación de líderes Garza, una prueba que él, durante 20 años, había fallado, espectacularmente, tratando el legado no como una responsabilidad, sino como un trofeo. Finalmente entendió que la verdadera herencia no era el conglomerado, sino el desafío continuo de liderarlo con humanidad. Su conflicto central, su lucha con la sombra de su antepasado estaba resuelto.
No necesitaba superarlo, solo necesitaba entenderlo, y ahora, finalmente, lo entendía. La caída de la vieja guardia dejó un vacío de poder en la cima del grupo Garza. El narrador describió cómo Julián, en 1900, en lugar de llenar los asientos vacíos del Consejo con sus propios aliados, aprovechó la oportunidad para destruir el antiguo sistema de poder de una vez por todas. Guiado por la filosofía de su bisabuelo y el consejo de Isadora, instituyó una nueva estructura de gobernanza radical. Para los nuevos asientos del Consejo no nombró a otros CEOs, sino a una líder sindical respetada, un académico aclamado en sostenibilidad y en el movimiento más impactante para el mundo corporativo de Monterrey, creó un asiento permanente para ser ocupado por un representante elegido por los propios trabajadores de la fábrica. La fuerza antagónica, la mentalidad del lucro por encima de las personas, no solo había sido derrotada, su hábitat había sido permanentemente erradicado y reemplazado por una estructura diseñada para la humanidad y la responsabilidad. La revolución en el Grupo Garza envió ondas de choque por toda la industria. El narrador explicó cómo, inicialmente, los rivales de Julián observaban con un desprecio divertido, refiriéndose a su nuevo modelo de capitalismo consciente, como una fantasía idealista destinada a fracasar. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, los informes trimestrales del Grupo Garza contaban una historia diferente. La productividad seguía aumentando. La innovación florecía a partir de las sugerencias de los trabajadores y, lo más sorprendente, la empresa comenzó a atraer a los mejores y más brillantes talentos del país, jóvenes que buscaban propósito y no solo un salario. La historia de Isadora Vidal se convirtió en una leyenda, un caso de estudio enseñado en las escuelas de negocios. La fuerza antagónica, la idea de que la explotación era necesaria para el éxito, estaba siendo desafiada no por un argumento moral, sino por la prueba irrefutable del éxito. La victoria sobre la fuerza antagónica tuvo su significado más dulce en la perspectiva de una persona, Sofía, la hija de Isadora. El narrador pintó la escena de la joven visitando a su madre en su nueva y elegante oficina en la sede de la empresa. Al caminar por los pasillos, veía el respeto en los ojos de todos los que saludaban a su madre, desde la recepcionista hasta los directores. Pasó por el nuevo centro de capacitación para trabajadores y la guardería en el lugar, beneficios que su madre había insistido en crear. Para Sofía, la fuerza antagónica no era un consejo de administración, era la invisibilidad, el sistema que había tomado a su madre genial y la había forzado a una vida de dificultades y silencio. Ver a su madre ahora no solo visible, sino celebrada, poderosa y usando ese poder para el bien, era la victoria más completa y personal de todas. Era la prueba de que la sabiduría de su madre finalmente había encontrado su lugar legítimo en el mundo. El destino de la vieja guardia del Consejo sirvió como un cuento de advertencia en los círculos empresariales de Monterrey. El narrador describió cómo, tras sus renuncias en desgracia, se convirtieron en parias. Su reputación, construida sobre una base de crueldad disfrazada de eficiencia, había sido destruida. La historia de su intento de difamar a Isadora se convirtió en un símbolo de tácticas poco éticas, y ninguna empresa de renombre quería asociarse con ellos. Despojados de sus bonos millonarios y sus posiciones de poder, desaparecieron en la oscuridad. Su caída un testimonio de que la fuerza antagónica del lucro a cualquier costo, cuando se exponía a la luz de la decencia, era, en última instancia, sorprendentemente frágil. Su filosofía de negocios no solo era inmoral, resultó ser, en última instancia,
insostenible. La nueva dinámica de poder en el Grupo Garza era la antítesis de la estructura antagónica que la precedía. El narrador pintó un cuadro de una reunión del nuevo Consejo Delegado presidida por Isadora. Julián estaba presente, no al frente de la mesa como un rey, sino como un participante igual, escuchando atentamente mientras el equipo discutía la implementación de un nuevo plan de participación en las ganancias para todos los empleados. Su diálogo con Isadora era un flujo de respeto mutuo. Él ofrecía su perspicacia empresarial, ella ofrecía su sabiduría ética y juntos llegaban a una síntesis. La fuerza de oposición, basada en la jerarquía y el miedo, había sido reemplazada por una fuerza de colaboración basada en la confianza y un propósito compartido, demostrando que el verdadero liderazgo no reside en la imposición, sino en la escucha. La prueba final de la derrota de la antigua filosofía estaba en la transformación del propio símbolo del conflicto, los diarios del fundador. El narrador describió cómo los tomos de cuero ya no estaban encerrados como el tesoro privado de un CEO inseguro. En cambio, eran ahora la pieza central de un pequeño museo en el vestíbulo de la sede de la empresa, abierto a todos los empleados y al público. La exposición, cuidadosamente organizada por Isadora, presentaba las palabras del fundador junto con su traducción y análisis. La fuerza antagónica había nacido de la ignorancia y el desprecio por ese legado. Al hacer el legado transparente, accesible y comprensible para todos, Julián e Isadora habían vacunado la cultura de la empresa contra el regreso de esa mentalidad, transformando la historia en una brújula permanente para el futuro. La derrota de la fuerza antagónica que había definido la vida de Isadora tuvo su eco más hermoso en la vida de su hija. El narrador nos mostró a Sofía años después, ahora una joven confiada en la universidad, estudiando Ingenfielding Ingeniería con una beca de la fundación que su madre había creado. La vemos liderando una discusión en un proyecto grupal, sus ideas escuchadas con respeto, su inteligencia celebrada. El narrador contrastó su visibilidad con la invisibilidad forzada de su madre. La fuerza antagónica que el Grupo Garza representaba era la que silenciaba la sabiduría y aplastaba el potencial. Al derrotar esa fuerza, Isadora no solo había asegurado su propio futuro, había asegurado que su hija creciera en un mundo donde su voz, a diferencia de la de su madre, nunca sería cuestionada. La antítesis final a la filosofía de la antigua junta se manifestó en la reinvención del Día del Fundador. El narrador describió el nuevo evento. Ya no era un espectáculo cínico en un salón de lujo. Ahora era un feriado para toda la empresa, celebrado en el patio de la fábrica principal, con comida, música y las familias de los trabajadores. El punto culminante ya no era el desafío arrogante de Julián, sino la entrega del premio fundador. Este premio, el mayor honor de la empresa, no se otorgaba al ejecutivo con las mayores ganancias, sino al empleado o equipo cuya innovación encarnara mejor los principios de dignidad, comunidad y respeto del fundador. El sistema de valores del antagonista, el lucro como único Dios, había sido oficialmente depuesto y reemplazado por una celebración de la humanidad. Años después de su caída, una última y silenciosa palabra llegó del pasado. El narrador describió una carta anónima que Julián recibió en su oficina. Reconoció la letra de uno de los antiguos directores que había sido forzado a renunciar. La carta no contenía una disculpa. Contenía una confesión de derrota. El hombre escribía que su propio hijo, recién graduado en administración, se había negado a trabajar en la empresa familiar, afirmando que su sueño era conseguir un puesto en el nuevo Grupo Garza, una empresa que veía como el futuro de los
Negocios éticos. El hombre admitía un respeto reacio por lo que Julián e Isadora habían construido, un reconocimiento de que el mundo había cambiado y que su filosofía se había vuelto obsoleta. Este último eco del pasado solidificó la comprensión final de Julián. El narrador articuló su epifanía. El verdadero antagonista nunca había sido solo un grupo de hombres en una sala de reuniones. Era una idea. La idea peligrosa y deshumanizadora de que las personas son desechables, de que la comunidad es un obstáculo y de que el lucro justifica todos los pecados. La derrota del Consejo había sido solo el síntoma de la verdadera victoria, la derrota de esa filosofía dentro de su empresa. Al reemplazarla por una cultura de dignidad y propósito compartido, Julián e Isadora no solo habían ganado una batalla corporativa, habían ganado una batalla por el alma de su empresa, demostrando que un capitalismo más consciente no solo era posible, sino profundamente deseable. El arco de transformación de Julián culminó en una redefinición completa de su identidad como líder. El narrador lo mostró en su día a día. Ahora pasaba menos tiempo en su torre de marfil en Monterrey y más tiempo en el piso de la fábrica en Tequila. Ya no lideraba con decretos, sino con preguntas. Su arrogancia, antes su armadura, había dado paso a una humildad confiada. Ya no veía a los trabajadores como números en su hoja de cálculo, sino como los guardianes del conocimiento práctico que era la verdadera fuerza de su empresa. Su transformación fue de un conquistador, obsesionado con construir un imperio más grande, a un guardián, enfocado en nutrir y preservar la salud de su empresa, de su gente y de los principios que casi había destruido. Finalmente, se había convertido en el heredero que su bisabuelo había esperado. La transformación de Isadora fue una de recuperación y florecimiento. El narrador pintó su retrato como la nueva brújula moral e intelectual de la empresa. La vemos liderando una sesión de capacitación con nuevos gerentes, su voz calma pero llena de una autoridad incuestionable, explicando la importancia de la escucha activa. No se había convertido en una ejecutiva implacable. Por el contrario, había infundido su sabiduría académica y su dignidad personal en la cultura de la empresa. Su transformación no fue la de convertirse en una persona diferente, sino la de finalmente poder ser la persona que siempre había sido a plena luz del día. De una mente brillante forzada a la invisibilidad, había emergido como una visionaria celebrada. La prueba viva de que el verdadero valor de una persona reside en su carácter, no en su cargo. La propia empresa, el Grupo Garza, pasó por su transformación más profunda. El narrador usó una metáfora para describir el cambio. Antes era una máquina, fría, precisa e impersonal, diseñada con el único propósito de generar ganancias, donde cada pieza humana era fácilmente reemplazable. Ahora se había transformado en un ecosistema. Las diferentes partes de la empresa, desde la línea de ensamblaje hasta el marketing, desde las finanzas hasta la comunidad, estaban ahora interconectadas, cada una alimentando y siendo alimentada por las otras. Las innovaciones nacidas en el piso de la fábrica inspiraban las campañas de marketing, que ahora vendían una historia de ética y autenticidad. El éxito ya no se medía solo por las ganancias trimestrales, sino por la disminución de la rotación de empleados, el bienestar de la comunidad local y la sostenibilidad a largo plazo. La transformación cultural de la empresa fue mejor simbolizada por la nueva celebración del Día del Fundador. El narrador describió el evento, ahora irreconocible. En lugar de un baile de gala para la élite, era una fiesta comunitaria en el gran patio de la fábrica, abierta a todos los empleados y sus familias. El punto culminante ya no era un desafío monetario cínico, sino la entrega del premio fundador.
Ese año, el premio fue para Héctor, el operador de 1900 máquinas veterano, por su contribución al rediseño de la línea 7. Al recibir el premio de manos de Julián e Isadora, ante los aplausos atronadores de sus colegas, el viejo operario lloró. Su transformación de un trabajador cínico y silenciado a un innovador celebrado era el espejo de la propia transformación de la empresa. El arco de transformación encontró su continuación en la generación siguiente. El narrador nos mostró a Sofía durante sus vacaciones de la universidad haciendo una pasantía en el Grupo Garza. Rechazó un puesto cómodo en el departamento de marketing, eligiendo en cambio trabajar con la Fundación Vidal en un proyecto para desarrollar programas de tutoría y becas para los hijos de los trabajadores de la fábrica. Su presencia en la empresa era un poderoso símbolo vivo de su nueva dirección. Ella era la razón por la que la transformación había comenzado, la prueba del sacrificio y la resiliencia de su madre. Ahora, ella misma se había convertido en una agente activa de esa transformación, asegurando que las oportunidades que le fueron negadas fueran ahora una realidad para la próxima generación. La influencia de la transformación del Grupo Garza comenzó a desbordarse más allá de las fronteras de Monterrey. El narrador describió a Julián siendo invitado como orador principal en una prestigiosa conferencia de negocios global en Singapur, no para hablar de maximización de ganancias, sino para compartir su modelo de capitalismo consciente. Insistió en compartir el escenario con Isadora. Juntos no presentaron una charla corporativa, contaron su historia. La historia de un legado olvidado, de una voz invisible y de una revolución humanista. La audiencia de CEOs e inversores, inicialmente escéptica, quedó cautivada. La transformación del Grupo Garza dejó de ser una anomalía local. Se estaba convirtiendo en un faro, un caso de estudio influyente que demostraba que la filosofía de un viejo fundador podía ser la respuesta radical a los problemas del futuro. El arco de transformación más sutil y profundo fue el de su relación personal. El narrador describió cómo, con el paso del tiempo, la asociación profesional entre Julián e Isadora floreció en una amistad tranquila y sólida. Ya no eran solo el CEO y su consejera, eran confidentes. Los vemos compartiendo un café al final de un largo día, sus conversaciones divagando del trabajo a sus vidas, a las esperanzas de Sofía, a las cicatrices de sus pasados. Julián, el hombre que había construido murallas alrededor de su corazón, aprendió la vulnerabilidad. Isadora, la mujer que había sido traicionada por la confianza, aprendió a concederla nuevamente. Su transformación mutua encontró su cúspide en esta paz compartida, una camaradería inesperada que sanó las heridas que ambos cargaban. El símbolo final de la transformación de Julián, con respecto a su legado, vino con un gesto de desapego. El narrador describió su decisión. Los diarios de su bisabuelo, aunque eran la pieza central del museo de la empresa, no pertenecían a una corporación. Su sabiduría pertenecía al pueblo. Con la aprobación entusiasta del nuevo consejo, encargó una réplica exacta y de calidad de museo para la exposición. Luego, en una ceremonia privada, entregó personalmente los diarios originales a la Fundación Vidal, declarando a Isadora y su organización como las verdaderas guardianas de esa filosofía. Este acto fue su renuncia final al legado como una posesión. Ya no veía la sabiduría de su antepasado como un tesoro para guardar, sino como una semilla para plantar en el mundo. La transformación de Isadora fue puesta a prueba por la tentación del estrellato. El narrador describió cómo, con su fama nacional, le ofrecieron contratos para libros, series de televisión y un lugar en el circuito de conferencias motivacionales. Rechazó cortésmente todas las ofertas. Sofía, su hija,
Le preguntó por qué. Isadora le explicó que el poder que valoraba no era el de la fama, sino el de la eficacia. La fama es un reflector sobre ti, dijo. Prefiero tener el poder de encender las luces para los demás. Su transformación estaba completa porque su esencia permanecía inalterada. No había sido corrompida por el poder ni la adulación. Su dignidad silenciosa y su enfoque en el propósito eran su brújula y nunca vaciló en su rumbo. El párrafo final sobre la transformación se centró en la paz interior de Julián. El narrador pintó una imagen de él caminando solo por la fábrica, entrada la noche, después de que todos se habían ido a casa. El silencio estaba lleno solo por el zumbido suave de las máquinas en reposo. Tocaba las estaciones de trabajo rediseñadas, veía los tableros de comunicación implementados por los trabajadores, sentía el espíritu de colaboración que ahora impregnaba el aire. El sentimiento que lo llenaba ya no era la ansiedad de la posesión ni la carga del liderazgo. Era una sensación de pertenencia. Ya no estaba perseguido por el fantasma de su bisabuelo. Se sentía en comunión con él. Su transformación final no fue un acto o una decisión, sino un estado de ser, la paz que viene no de dominar el mundo, sino de encontrar su lugar correcto dentro de él. El clímax de la transformación del Grupo Garza se manifestó en la nueva ceremonia del Día del Fundador. El narrador pintó la escena. No había arrogancia, solo una gratitud auténtica. Julián subió al escenario, pero no para pronunciar un discurso sobre récords de ventas. En cambio, con la voz quebrada por la emoción, abrió una copia de los diarios y comenzó a leer. Leyó las palabras de su bisabuelo, descifradas por Isadora, sobre la responsabilidad de una empresa hacia su comunidad, sobre la dignidad inherente a cada trabajador. No reclamó el crédito por la reciente recuperación de la empresa. Lo atribuyó enteramente a la sabiduría redescubierta en esas páginas y a la mujer que se la había revelado. Ese acto de humildad pública fue el punto culminante de su arco personal, su capitulación, el final al poder de la sabiduría sobre el ego. Fue en ese mismo escenario donde Julián hizo el anuncio que solidificaría la resolución de su viaje. La filosofía de mi bisabuelo no debe ser solo una pieza de museo, declaró a la multitud de empleados y familias. Debe ser el motor de nuestro futuro. El narrador describió el momento en que anunció la creación de la Fundación Garza Vidal, una nueva entidad copresidida por él e Isadora. Un porcentaje significativo de las ganancias anuales del Grupo Garza se dedicaría permanentemente a esta fundación, cuyo mandato sería promover el capitalismo consciente, financiando la educación, apoyando a pequeñas empresas locales y expandiendo el trabajo que la Fundación de Isadora ya había iniciado. La filosofía había sido institucionalizada, su supervivencia asegurada más allá de sus propias vidas. Tras la ceremonia, mientras observaba a sus empleados celebrar genuinamente, Julián encontró su resolución personal. El narrador se sumergió en sus pensamientos. Durante toda su vida había sido perseguido por la sombra de su bisabuelo, luchando por superar su legado, por ser más grande, más rico, más exitoso. Qué ironía, se dio cuenta, que su verdadero propósito nunca había sido superar a su antepasado, sino simplemente entenderlo. Al restaurar la filosofía original del fundador, al darle vida en el siglo XXI, se había convertido en su verdadero sucesor de una manera que la mera acumulación de riqueza nunca le habría permitido. Su conflicto con su legado había terminado. No era más su sombra, era su luz. La resolución de Isadora no estuvo marcada por un solo momento, sino por una corriente de gratitud. El narrador describió cómo, tras la ceremonia, fue rodeada no por ejecutivos,
sino por personas cuyas vidas había tocado. Una joven ingeniera siria, cuyas credenciales su fundación había ayudado a validar, la abrazó con lágrimas en los ojos. Un antiguo operario de la Línea 7, ahora supervisor de formación, le agradeció por devolverle la dignidad. Su resolución no estaba en la fama ni en la riqueza que había ganado, sino en el reflejo de su impacto en los ojos de los demás. No solo había recuperado su propia voz, había construido un amplificador para que miles de otras voces, antes silenciadas como la suya, pudieran finalmente ser escuchadas. Más tarde esa noche, la agitación había desaparecido, dejando solo el silencio y las luces centelleantes de Monterrey, vistas desde la oficina de Julián. El narrador se centró en este momento de quietud entre él e Isadora. $500 million, dijo Julián, más para sí mismo que para ella. Parecía una cantidad imposible, pero lo que me diste a cambio, la llave de mi propia historia, de mi propio valor, eso no tiene precio. Isadora sonrió, una sonrisa sabia y gentil. No me pagaste por una traducción, Julián, respondió. Pagaste por tu educación y resultaste ser un excelente alumno. En ese intercambio de palabras, su relación encontró su estado final, no de jefe y empleada, ni de salvador y salvada, sino de dos socios iguales, unidos por un respeto profundo y una comprensión compartida. La resolución final de la historia, la garantía de su permanencia, vino con la generación siguiente. El narrador describió a Sofía, ahora una joven recién graduada con distinción, entrando en la oficina donde Julián y su madre conversaban. Había recibido ofertas de empleo en todo el país, pero su decisión estaba tomada. Anunció que había aceptado un puesto no en el lucrativo Grupo Garza, sino como directora de proyectos en la Fundación Garza Vidal. Su motivación era clara y apasionada. Quería continuar y expandir el trabajo que su madre había iniciado. El narrador vio el círculo cerrarse. La lucha de Isadora por la supervivencia de su hija se había transformado en una misión. Ahora, esa misma hija, el producto final de esa lucha, elegía voluntariamente dedicar su vida a esa misma misión, asegurando que el legado de dignidad y propósito perdurara. La resolución final, para los propios diarios, fue su transformación definitiva. El narrador describió cómo, bajo la guía de la Fundación Garza Vidal, la filosofía del fundador fue adaptada a un currículo de ética en los negocios, que comenzó a enseñarse en universidades por todo el país. Los diarios físicos, cuidadosamente preservados, fueron digitalizados y puestos a disposición en línea para académicos de todo el mundo, su sabiduría liberada del cautiverio de una vitrina. Su transformación estaba completa, de una reliquia familiar indescifrable y un premio cínico, a un documento vivo, una fuente de inspiración y un influyente manual sobre cómo el capital y la conciencia pueden coexistir, cumpliendo su propósito original de educar. La relación entre Julián e Isadora se resolvió no en un romance, sino en algo quizás más raro y estable, una amistad profunda e inquebrantable. El narrador nos mostró años después a ellos, ahora más viejos, compartiendo su café semanal, un ritual simple que se había convertido en el ancla de sus semanas. Sus conversaciones eran una mezcla fácil de trabajo, de orgullo por los logros de Sofía y de reflexiones sobre la vida. No había más dinámica de poder, solo la de dos viejos amigos que habían atravesado una guerra juntos y salido del otro lado más sabios. La resolución de su arco no fue el fuego de la pasión, sino el calor duradero de una asociación construida sobre la base más sólida de todas, el respeto mutuo. Isadora encontró su resolución final con respecto a su pasado doloroso en un encuentro inesperado.
El narrador describió cómo fue la oradora principal en una gran conferencia académica, el mismo mundo que alguna vez la había expulsado. En la audiencia, envejecido e irrelevante, estaba su exmarido. Tras su conferencia, que recibió una ovación de pie, él se acercó, balbuceando una disculpa tardía y egoísta. Isadora miró al hombre que había destruido su vida y no sintió ira ni necesidad de venganza. Sintió solo una calma indiferencia. «Sinceramente ya no pienso en eso. Tengo trabajo importante que hacer», dijo, antes de girarse y alejarse. Su resolución no estaba en perdonarlo. Estaba en darse cuenta de que él se había vuelto tan pequeño e insignificante en su gran universo que ya no tenía ningún poder sobre ella. El clímax del viaje de Julián se resolvió en un silencio contemplativo. El narrador pintó una escena de él junto a la tumba de su bisabuelo, no en el día del fundador, sino en una tarde cualquiera. No estaba allí para presumir de ganancias o expansión. Hablaba en voz baja, contándole a su antepasado sobre la fundación, sobre las familias que estaban siendo ayudadas, sobre la nieta de su bisnieto, Sofía, y el brillante futuro que tenía por delante. Finalmente se sentía un sucesor digno. La resolución de su arco de personaje estaba completa. Finalmente había comprendido que su verdadera herencia no era la empresa de miles de millones de dólares, sino la sabiduría contenida en la historia de su familia. Al abrazar esa sabiduría, no solo había salvado el negocio, se había salvado a sí mismo. La historia de Julián e Isadora es, sobre todo, una parábola sobre la sabiduría escondida a plena vista. El narrador reflexiona que nuestra sociedad, obsesionada con los títulos y las apariencias, a menudo ignora el conocimiento profundo que reside en los lugares más humildes. Isadora Vidal, con su mente brillante disfrazada por un uniforme de limpieza, representa todo el talento y potencial que desperdiciamos porque olvidamos mirar más allá de la superficie. Su viaje nos enseña que la verdadera sabiduría no grita, susurra pacientemente, esperando ser escuchada. Es un recordatorio para valorar el conocimiento en todas sus formas y para reconocer la dignidad y el valor inherentes a cada individuo, independientemente de su posición en la jerarquía del mundo. Este cuento nos obliga a cuestionar la verdadera naturaleza de un legado. El narrador contrasta la visión inicial de Julián, un legado como un imperio a expandir, con su comprensión final. Un legado no es algo que se hereda pasivamente, como una cuenta bancaria o un título. Es una responsabilidad activa, una llama que debe alimentarse con los valores correctos para que no se extinga. El viaje de Julián prueba que honrar el pasado no es repetirlo, sino extraer su sabiduría y aplicarla valientemente a los desafíos del presente. El verdadero legado no es lo que acumulamos, sino lo que cultivamos. No es lo que poseemos, sino lo que pasamos adelante. La redención, como nos muestra la transformación de Julián, no es un destino, sino un proceso. El narrador explica que su salvación no vino de un solo acto de caridad, sino del difícil y humillante viaje de la comprensión. Tuvo que desaprender su arrogancia, confrontar su propia historia y abrazar la sabiduría que antes despreciaba. La historia sugiere que el cambio genuino, tanto para un individuo como para una sociedad, no nace solo de la culpa, sino del conocimiento. Es un llamado a mirar nuestra propia historia, personal y colectiva, para encontrar no solo nuestros errores, sino también la sabiduría olvidada que puede guiarnos hacia un futuro más justo y consciente. En el corazón de esta historia está una celebración de la dignidad del trabajo. La filosofía del fundador, la sabiduría de Isadora y el éxito final del nuevo Grupo Garza se basan todos en un principio fundamental:
Todo trabajo honesto tiene valor y toda persona que lo realiza merece respeto. Isadora no se volvió sabia cuando se sentó en la sala del consejo. Ya era sabia cuando limpiaba el suelo. Su viaje fue la prueba de que la inteligencia y el carácter no están confinados a las oficinas del último piso. El mensaje final y duradero es que una empresa o una sociedad que se construye sobre el reconocimiento de esta dignidad compartida no es solo más ética, es más fuerte, más innovadora y en última instancia más próspera. Porque el mayor activo de cualquier emprendimiento humano será siempre el propio potencial humano.